El mismo Fran Maximiliano Florecho que dice, ingeniero, cuando las vigas de conexión van al mismo nivel de la zapata, cuando las vigas de conexión van al mismo nivel de la zapata y cuando van más arriba. Claro, porque comúnmente cuando yo tengo una zapata, yo tengo zapatas de este tipo, donde la viga de cimentación vienen más o menos así, tu zapata viene más o menos así. Y tengo esta de acá. Comúnmente estas terminan siendo por el tema de volteo. Cuando yo tengo una carga acá y cuando yo tengo la resultante acá, se termina formando una excentricidad. Y esta excentricidad, fuerza por excentricidad, termina generando lo que es un volteo. Entonces puede generar un volteo en esta zapata. Y al generar el volteo en esta zapata podría formar tracciones acá, que en realidad el suelo no hay una tracción, en realidad lo que hay es nada. Generaría una menor dimensión de la área de soporte y podría necesitar mayor tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, para poder evitar eso, se tiene que amarrar con toda la zapata, porque es el volteo de la zapata, se tiene que amarrar con toda la zapata, vamos a ponerlo con este color, se tiene que la zapata amarrarla con todo con la viga de cimentación, y es una viga de cimentación bastante fuertes, ¿no? Comúnmente de 40 centímetros, 45, 50, por 80, 90, un metro. Comúnmente el predimensionado de este es más grande, ¿no? Es luz entre 7, luz entre 8, ya no el famoso luz entre 10, ¿no? Comúnmente son más grandes. Pero está también los otros casos en los cuales son vigas normales y que por un tema de asentamiento, coloca una viga encima nada más. Y comúnmente estas son pequeñitas, porque hay un tema de asentamiento. Cuando hay un desplazamiento uno con respecto al otro, comúnmente esto se termina formando unos momentos en los cuales son muy pequeñitos, Y como terminan siendo muy pequeñitos, no hay mucho la necesidad de que sea tan fuerte. Es más por un tema de amarre nada más, por un tema de asentamiento, ese por tema de suelos, no por tema de volteo. Ingeniero, ¿puedo usar el anterior en vez de este? Si es que tengo los dos casos, un suelo malo y con excentricidad, sí. ¿Puedo usar este en vez que el primero? No. No, no puedo. Dice, ingeniero, he visto Fabio Pérez, acá dice, ingeniero, he visto que la viga de cimentación va pegado al suelo para que los esfuerzos sean menores en las zapatas. No, al contrario, se hace al revés, se hace al revés. ¿Quién te ha dicho eso? Dile que no. Comúnmente, lo que se termina haciendo es dejarla creo que te ha dicho al revés, de repente te has confundido. No se deja en el suelo para que justamente las presiones sean solamente en la zapata. Para que las presiones sean solamente en la zapata y no haya presiones en la viga de cimentación y trabaje como viga. Y que trabaje como viga. Entonces, creo que al revés fue lo que te dijo de repente. De repente eso fue lo que te dijo, que no va pegado al suelo para que los esfuerzos no vayan a la viga y se vayan a la zapata. De repente eso fue lo que comentó el ingeniero. Luis Joao Tipacti Gómez dice, si irían al mismo nivel, ingeniero, se comportaría como una zapata. Se comportaría como una zapata angosta en esa zona, ¿no? No habría una zapata combinada, o sea, de diferente. Ya dejaría de trabajar como viga, ¿no? Un poco raro sería. No. Tendría que analizarlo, ¿no? La idea es que te trabajes como zapata. Ese es donde tienes el mayor ancho. O sea, realmente lo que uno tiene es algo así, ¿no? Tiene así, tiene la columna y tiene la viga de cimentación, ¿no? Estamos en planta. Eso es lo que tienes. La que lleva los esfuerzos es el tamaño de la zapata. Por eso es que tienes tamaños grandes ahí. Cuando hago una zapata combinada es diferente. Una zapata combinada es todo, ¿no? Todo. Alessandro Macedo dice, ingeniero, buenas noches. En algunos libros vi que las vigas están ubicadas a mayor altura de la zapata. Creo que a esas vigas las llaman vigas riostras. ¿Cuándo se utilizan ellas y por qué? ¿Cuál es
a mayor altura de la zapata. ¿Cuál te refieres a mayor altura de la zapata? ¿Arriba de la zapata? Y vigas riostras, no he escuchado así. Riostra se refiere de arriostrar, del tema de rigidez, el tema de una deformación. No sé si eso es por el tema del asentamiento, si a eso te refieres, eso es lo que comenté hace un rato, es por el tema de asentamiento. Tema de asentamiento. Estefano Arce García de Género, las vigas de cimentación absorben momentos de las zapatas, mientras que las vigas de conexión son más para el tema de asentamiento. Así es, en resumen. Dice Luis Joao, un poco para continuar lo que estamos haciendo, estoy respondiendo las preguntas que hacen acá. Y en una consulta, ¿en una zapata combinada es necesario que ambas columnas estén conectadas por vigas? No, la zapata ya es todo uno solo. ¿Puedes ponerle una viga de conexión entre ellas? Sí, sí se puede. Y dice, ingeniero, ¿en qué caso se diseña el acero superior en zapatas? Justamente en las combinadas. Justamente en las combinadas. Cuando tú tienes combinadas, comúnmente se te presentan esfuerzos, cuando tienes una zapata combinada, cuando tienes una zapata combinada, tienes acá una columna, tienes acá una columna, comúnmente ya los esfuerzos podrían ser algo así, ¿no? Momento negativo, momento positivo, bueno, que es al revés en el caso de zapatas, vendría a ser negativo o positivo. Entonces hay acero superior y acero inferior, ¿no? Ingeniero, pero aguante. Les hago una pregunta acá, para aprovechar la pregunta de Luis. ¿Está claro esto de acá, no? ¿Está claro esto de acá? Cuando tengo un elemento, es como si fuera un elemento de este tipo, donde tengo acá esto, donde tengo acá esto, y si yo sé, si busco la deformada de esto, sería más o menos algo así. ¿Sí está claro esto? Entonces, por eso es que se presentan mayores momentos acá, se presentan mayores momentos acá, y se presentan mayores momentos acá, y por eso es que va superior e inferior. Ya, les hago una pregunta, ¿ya? Esa es la dirección horizontal. ¿Y la dirección vertical? ¿Necesitaría doble malla? ¿Y la dirección vertical necesita doble malla? ¿Necesita malla superior e inferior? Muy bien, Ángel. Muy bien, Luis. Muy bien. No necesita, como dice Julio Ceballos, pero como dice Ángelo Luis Franz, es por tema constructivo. Muy bien. Así es. Muy bien. Continuemos. Sigamos. Carlos Alberto dice, ingeniero, buenas noches, una consulta. ¿Hasta qué capacidad portante se considera un suelo blando? ¿Una capacidad de 1 sería recomendable sobre cimiento armado? Muy buena pregunta para explayarnos un poco acá. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué capacidad portante es un suelo blando? Muy buena pregunta, ¿no? Vamos a separar un par de cosas acá. Yo no soy geotecnista y yo respeto mucho la parte de geotecnia. Yo muchas cosas de geotecnia, gracias a Dios, me gradué en una promoción con muchos geotecnistas, por dos cosas. Primero, porque obviamente hay más trabajo para mí como estructural, ellos se enfocan en geotecnia. Y segundo, porque les puedo preguntar sobre geotecnia. Hasta la actualidad les sigo preguntando por geotecnia. Entonces, yo no me meto mucho en el área de geotecnia así de fondo, y yo sé cosas de manera general. Entonces, hay dos cosas en el caso de los suelos. Una cosa es un suelo para diseñar tu cimentación. Los dos lo usamos como proyectistas, los dos lo usamos. Una cosa es un suelo que tú lo usas para el diseño de tu cimentación, y otra cosa es un suelo que tú utilizas como parámetro sísmico por amplificación de las cargas sísmicas que van a llegar a la superficie o a tu estructura. Son dos cosas diferentes.
Tú podrías tener de repente un buen suelo, de repente por diseño por cimentación, y de repente no un muy buen suelo por el tema de sismo, como parámetro sísmico. Entonces, hemos combinado a veces los nombres, no sé si exactamente deberían hacer así o no, eso habría que preguntarle a un geotecnista, pero nosotros tenemos la costumbre, por ejemplo, de decir suelo blando a los suelos malos, ¿no? Los suelos que tienen baja capacidad. Suelo intermedio, bueno, el intermedio entre el bueno y el malo, y el bueno, suelos rígidos. Pero esos nombres son nombres de parámetros sísmicos. Suelos flexibles, suelos blandos, suelos intermedios y suelos, ¿cómo se llama? Rígidos, ¿no? El tema de cimentaciones, es posible que también se pueda dar esa clasificación, eso habría que preguntarle a un geotecnista. Pero se entiende a lo que se refiere, se entiende de que es un suelo malo, un suelo intermedio y un suelo bueno. Se entiende a lo que se refiere. Ok, pero son cosas diferentes. Uno es para tu diseño de tu cimentación, el suelo en el cual se va a desplantar tu cimentación y va a transferir la carga, va a haber una transferencia de carga, y otra cosa es el suelo, el cual tienes por lo menos unos 30 metros de profundidad, donde las ondas, las ondas terminan, no sé si las ondas terminan atravesando, pero la energía que traslada las ondas, porque las ondas lo que transmiten es energía, la energía que transmiten las ondas atraviesa por ese tipo de suelo y termina generando una amplificación en tu estructura. Es diferente, ¿no? Diseño de cimentación y el otro es por sismo. Son dos cosas diferentes. Ok. Ahora viene la pregunta. ¿Hasta cuánta capacidad portante de suelo? Cuando hablamos de capacidad portante, estamos hablando del diseño de cimentación. Para poder clasificar por tema de parámetro sísmico, es comúnmente, hay dos más, pero es comúnmente usado la velocidad de la onda de corte. La velocidad de la onda de corte. Hay un dato ahí de la norma que eso sí se los digo ya cuando llevemos el curso. Eso se lo digo a mis chicos. Entonces, es un poco diferente, ¿no? Entonces, si está hablando de capacidad portante, de frente estoy pensando en mi cabeza, ya, está hablando de diseño de cimentación. Para una capacidad de 1, que entiendo que se refiere a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, siempre hay que utilizar lo que son las unidades, para una capacidad, y eso solamente usamos en Perú, kilogramo fuerza centímetro cuadrado, comúnmente es megapascales. Entonces, para 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, ¿sería recomendable sobrecimiento armado? Ok, sobrecimiento armado sí es recomendable para todos los tipos de suelo malos, flexibles, blandos, digámoslo. No sé cómo les decía, si la clasificación vendría a ser exactamente así. ¿Por qué? Porque lo que yo comentaba en el seminario anterior era de que comúnmente podrían haber ciertos asentamientos locales, podrían haber de tal manera de que puedan generar, a veces en las estructuras de albañilería que son muy frágiles, fisuras. Y estos lo que harían básicamente era tomar esta tracción para que no lo tome los muros de albañilería y no se terminen dañando. Por eso es recomendable. Ingeniero, pero la capacidad admisible, ya. Ahí viene el tema de la capacidad admisible. Según lo que sé, es que uno estrictamente no puede decir una capacidad de 1 kilogramo, de 2 kilogramos, de 3 kilogramos, de 4 kilogramos. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque depende de las dimensiones de la cimentación. Puede ser una zapata cuadrada, una zapata rectangular o un cimiento corrido, que es como si era un elemento corrido largo. Puede ser que sea profundo a 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, que esa es otra cosa. Comúnmente lo que nos enseñaron en tema de suelos, que era lo común, era de que tenemos que excavar hasta encontrar un suelo firme y ahí nos desplantamos nuestra cimentación. Ya quisiéramos hacer eso y encontrarnos siempre que excavemos suelos firmes. Pero hay veces que un suelo firme te puedes encontrar, pues, ¿cuánto? A 7 metros, 8 metros. ¿Quién va a estar excavando todo eso? Entonces, comúnmente uno se desplanta en el suelo típico que se encuentra en la zona. Si encuentras una arena, te desplantas ahí. No sigues excavando hasta encontrar te grava. No. Si tienes arena, te desplantas ahí. Entonces, ¿de quién depende el 1 metro, 1,5 m, 2 metros?
inicialmente depende del geotecnista, porque utiliza ese valor para poder obtener la capacidad admisible. Pero también depende de nosotros cuando las edificaciones son altas. Cuando las edificaciones son altas, comúnmente depende de nosotros la profundidad que le vamos a dar. Ya tenemos buena suerte nosotros en que cuando las edificaciones son altas, que comúnmente departamentos, por ejemplo, requieren estacionamientos. Y como requieren estacionamientos y tenemos comúnmente, podríamos decir, un buen suelo, nosotros en el caso de Lima por lo menos, se ha hecho la costumbre de hacer sótanos, y porque también no tenemos espacio, ¿no? Y se hace sótanos, un sótano, dos sótanos, hemos hecho hasta 10 sótanos, no sé si hemos hecho más, pero he escuchado yo de 10 sótanos. Y es una barbaridad de profundidad, ¿no? Yo he contado eso acá y si dicen, ¿qué? ¿10 sótanos? ¿Cómo hacen eso? Pues excavándole. Y acá tienen costumbre de un sótano, dos sótanos nada más, a lo mucho tres dicen, pero uno o dos sótanos es común, no es común tantos sótanos. En el caso del Perú sí tenemos varios, bueno, particularmente en Lima por el tipo de suelo. Entonces uno diría, uno no puede decir específicamente si es 1, 2 kilogramos, 3 kilogramos. Alguna vez se lo escuché a un amigo, oye, si tú haces una zapata cuadrada, de repente una zapata cuadrada con dimensiones de 1,20 m por 1,20 m, con una profundidad de 1,20 m, 1,50 m, como típicamente te lo da un estudio de mecánica de suelos, tu tipo de suelo seguramente capacidad portante va a ser de 1 kilogramo. Pero si luego lo cambias para una platea de cimentación, esa de ahí va a cambiar a 3 de repente, 3,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado podría cambiar. ¿Que sí le digo? Sí. Pero ya 3,5 ya no debería ser un suelo intermedio, hasta inclusive bueno. Ese es el punto, me dice. No, no hay un suelo bueno o malo dependiendo del tamaño de la cimentación. Es malo porque es malo, y bueno porque es bueno. Es la capacidad que resiste esto dependiendo del tamaño de la cimentación que coloques. Oh, ya. Entonces, comúnmente lo que yo hago cuando es un proyecto, en el estudio de mecánica de suelos al geotecnista, que comúnmente para el caso de ingenieros, yo tenía un geotecnista que siempre recomendaba, que es el ingeniero Nilson Mori, y otros ingenieros más también, amigos míos, para que haga el estudio geotécnico. ¿Por qué? Porque les consultaba bastante. Primero les decía, ¿sabes qué? Dame diferentes medidas de anchos de cimentación. Me daba de 1,20 m, 1,50 m, 2 metros, 2,50 m, hasta 3 metros me daba. Ya. Con eso ya tengo variadito. Y dame diferentes profundidades. Ah, ya. Y agarraba, me ponía de 1 metro, 1,50 m, 2 metros, 2,50 m de profundidad. Me ponía varias profundidades. Ya. Con eso tenía variadito y tenía como que varios capacidades admisibles. Podía tener desde 3, como podía tener hasta 4, 4,5. O sea, variadito tenía. Entonces yo podía elegir. Si yo quería ser conservador, utilizaba 3 y todo lo demás lo diseñaba así. ¿Qué es lo que comúnmente hacen los estudios de mecánica de suelo? Colocan dimensiones pequeñas. ¿Cuánto es las dimensiones que colocan? 1,20 m por 1,20 m, zapatas cuadradas. 1 metro por 1 metro. ¿Y profundidades de cuánto? De 1,20 m. Entonces con eso hacen de que la capacidad admisible sea pequeña. Y si tú diseñas una zapata con 2 metros, que es mayor la capacidad admisible, ya estás cumpliendo, o sea, no estás incumpliendo, porque mientras más grande sea, la capacidad va a aumentar. Entonces, por una parte va por ahí. Pero lo otro es de que como se ha vuelto tan común en los estudios de mecánica de suelo, en los proyectos que siempre te dan 1,20 m por 1,20 m, te dan tamaños así, se nos ha quedado en la cabeza la capacidad admisible. O sea, como que ya nosotros tenemos esa capacidad admisible, y que les voy a decir ahora, que para un kilogramo 1,5 para abajo, comúnmente es un suelo malo. Como que entre un kilogramo 1,5, hasta, pues pongámosle 2,5, 2,5 podríamos decir de que es un suelo intermedio. Hablando para diseño y cimentación. Y de 2,5 para arriba, de 3 para arriba, podríamos recién decir que es un suelo bueno. Y comúnmente no pasarse de 4, porque muchas veces en el suelo de Lima pues tienes 5, puedes llegar a 6, pero muchos de los ingenieros de la vieja escuela lo limitaban a 4. ¿Por qué? No lo sé bien, pero no le daban más de 4. Siempre cuando llegaban sacaban su cálculo 5 punto y algo. Conclusión, 4. Independiente del factor de seguridad entre 3 y esto que le colocan y todo. De frente, si tenían 5 y algo, pum, le ponían entre 4. En la actualidad ya no hacen eso muchos de los ingenieros
más jóvenes. Pero los de la vieja escuela me acuerdo que hacían eso. Lo digo porque he visto estudio mecánico de suelos antiguos, que es donde inicié trabajando. Entonces, va un poco por ahí. La capacidad miscible es variable, dependiendo del tamaño de la cimentación y de las condiciones que ésta tenga tu cimentación. ¿Varía mucho? No varía mucho, como les dije, puede estar en un 3, a un 4, pues ahí nada más, o sea, no varía mucho. Pero sí te podría ayudar en algunos casos. En un proyecto ya ustedes se han dado cuenta que a veces nos ayuda eso. Dato ahí, si cambias a platea de cimentación, lo dije en el seminario anterior, ahí sí es diferente, ¿no? Ahí sí tienes que decirle que cambie, y esa es otra cosa, es diferente. Ya, cuando tienes, pero como es muy común, en general todos ya tenemos un cierto nivel de saber de cuánto es la capacidad miscible para decirlo malo, intermedio y bueno. Ya tenemos ese nivel. Y es más o menos porque comúnmente los tamaños ponen zapatas cuadradas de 1,20 m por 1,20 m y profundidades de 1,20 m, 1,50 m. Entonces, es por ello que pasan comúnmente en los estudios de mecánica del suelo, en los proyectos, que por ello comúnmente tenemos ese criterio del 1 kilogramo, 2 kilogramos, 3 kilogramos, 4 kilogramos, para que lo puedan tener de dato. Pero no necesariamente es así. No necesariamente es así. Bueno, eso es un poco para que lo puedan tener. Alessandro Macedo dice por acá, ingeniero, algunas usan las vigas de cimentación a mayor altura de la zapata, creo que eso le llama viga. ¡Ay! Ahí está su pregunta que hizo hace ratito. ¿Por qué se usan a más altura de la zapata? Creo que se refería a lo que habíamos hablado de las vigas por asentamiento. ¿Por qué las colocan en la parte superior? Estaba hablando con mi papá, le hice esa pregunta porque no le veo una parte estructural y él es más de obra, obviamente que yo soy más de estructuras. Y él me comenta de que sí, efectivamente es más sencillo realizar las vigas en la parte superior que colocarlas en la parte inferior. En la parte inferior es mucho más trabajo, porque haces todo un solo vaciado, ahí pues tienes que controlar el tema de la parte inferior. En el otro inclusive hacen los vaciados de las zapatas y luego ya tienes la zona superior, solamente picas y la parte superior solamente ese es el vaciado, que es un poco más práctico. Entonces, y como son más pequeñas, es más práctico colocarlos en la parte superior. Estructuralmente, yo diría que sí, efectivamente, si lo coloco en la parte superior no tengo ningún problema, porque lo que yo quiero es amarrar las columnas para que tengan un mismo asentamiento. Y los momentos ahí realmente son un poco más pequeños. Y en las otras que son las vigas más grandes, pues sí, los momentos son más grandes. Y prefiero coger la zapata, que es la que va a hacer que todo eso se voltee. Entonces amarro la zapata con la columna, ¿no? Amarro todo, ¿no? Entonces lo veíamos ahí de repente por dos partes, ¿no? Por tema de estructural y por la parte constructiva. Diana por acá pregunta, dice, ingeniero, buenas noches. Solo aplica la estructura metálica a partir del tercer nivel como lo considero con respecto a los otros niveles. Ya, esto viene de la pregunta del seminario anterior, porque en el seminario anterior les comentaba de que el tema de edificaciones de albañilería hay que tener mucho cuidado. Hay veces que hay algunos niveles que ya no se puede continuar y a veces es recomendado continuarlo con estructura metálica. Entonces dice, solo aplica estructura metálica a partir del tercer nivel. No es a partir del tercer nivel, no. Es en el último nivel. Yo me refería, si yo tenía una edificación de 2 niveles y quiero de repente aumentar un nivel más, y yo sé que le voy a aumentar mucha carga al siguiente nivel, entonces lo que hago es el siguiente nivel colocarle estructura metálica solamente. Pero no es que a partir de ahí empiece a hacer estructura metálica, no, no, solamente en el último nivel. Y lo hago pues arriostrado de todas maneras y lo más rígido posible para el nivel en el cual está. Era a lo que me refería, pero no es que los siguientes todos los niveles haga con eso. César Eduardo Sánchez Rivera dice, ingeniero, una consulta, cuando el acero de la malla de una zapata suele llegar hasta arriba, hasta la parte superior, ya, qué buena, hasta la parte superior de la zapata, o sea, ya no solo en forma comúnmente horizontal, sino en una forma de U, no sé qué es esto, en vista de elevación, ya, en vista de elevación, ya, se refiere a esto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí creo que una vez me habrá pasado, pero de ahí comúnmente nunca me ha pasado.
Lo que se refiere a su compañero es este fierro de la zapata. O es así, o es así. ¿Cómo es? ¿Rojo o es verde? ¿Cómo es? ¿Rojo o verde? ¿Cómo es el acero de la zapata? Cuando en estructuras tienes preguntas así y dices depende, tienes 50% ya ganado, que siempre depende de todo en estructuras. Por acá Bresnet dice rojo, y los demás siguen haciendo preguntas. Vamos a hacer otro seminario, no, muchos creo. ¿Cuál es? ¿Rojo o verde? Exacto, Ángelo, muy bien. En obra, dice Julio César, el rojo. Ángelo dice, depende de la longitud de desarrollo. Es correcto lo que dice Ángelo. Cuando nosotros tenemos momentos así. Y nosotros en algún momento ya no requerimos de acero. Entonces, si no requeriéramos de acero, entonces nosotros podríamos cortar esto. Pero comúnmente se le tiene que dejar una longitud de desarrollo adicional. Comúnmente el adicional basta. Comúnmente el adicional termina bastando, o sea, lo que te queda de zapata, porque comúnmente las hacemos largas, comúnmente te queda haciendo, no hay mucho problema con ello. Es lo comúnmente que nosotros tenemos. ¿Por qué? Por un tema de presiones, comúnmente terminamos haciéndolo con las zapatas más grandes. Cuando las zapatas son pequeñas, comúnmente, y tienes cargas grandes, comúnmente este momento se vuelve muy grande. Y si el momento es muy grande, entonces esta longitud de desarrollo no te va a alcanzar. De repente necesitas hasta acá y la longitud de desarrollo es hasta por acá. Entonces, ¿qué haces? Le haces la doblez. Le haces la doblez. Eso es para justamente tener la longitud de desarrollo. Muy bien lo que dijo por ahí Ángel. Es por ello. No me ha pasado el verde, creo que una vez, como les digo, y en reforzamiento. No me ha pasado el rojo. No me ha pasado el rojo. Perdón, me ha pasado el rojo comúnmente. No me ha pasado el verde. ¿Por qué? Por el tema de las presiones. Por el tema de las presiones, comúnmente la termino haciendo muy grande en la zapata. O de repente yo le doy muy grande y no lo ajusto mucho. En mis proyectos, de repente. Pero no me ha pasado comúnmente el, el verde. Continuemos. Wow, y más todavía. Luis por acá, bueno, lo dejé, también es privado, pero como dice Luis, y Luis es muy común, lo dejo por ahí. Ingeniero, mencionó acerca de las estructuras metálicas porque los arrestes que se colocan lateralmente son las que resisten las solicitaciones sísmicas y no son las columnas de los pórticos metálicos. Les explico. Cuando yo tengo una edificación, ustedes también la pueden ver como un edificio así. Un edificio así. Ustedes también lo pueden ver como si fuera realmente una viga en volado. Como si realmente fuera una viga en volado. ¿Qué pasa con una viga en volado? Comúnmente esta zona más se deforma. Comúnmente es la zona que menos se deforma. Significa que esta es la zona más rígida. Comúnmente los mayores momentos tengo acá. Comúnmente las mayores cortantes tengo acá. La mayor rigidez la tengo acá abajo. Obviamente va a depender del tipo de viga que tengas. Si tienes una viga cortita, chiquita, seguramente esto va a cambiar. Ahora, esto sería para una sola fuerza. Si tienes una carga dinámica que va para arriba y para abajo, esto también puede variar. Pero un edificio sería como una viga en volado realmente. Entonces, cada vez que ustedes vean eso, piensen un poco en ello. Por eso es que comúnmente la falla se concentra en la zona inferior. Por ejemplo, en el caso de los proyectos de albañilería, la norma 070 asume que el tipo de falla es del primer nivel y los otros niveles no. Eso lo hace para cuando hace un tipo de diseño
por capacidad para poder amplificar las cargas en los pisos superiores. Hay un tipo de amplificación de carga por piso superior y lo hace por tema de cortante. O sea que la falla se da en el primer nivel. Pero para eso necesitas asumir un tipo de falla, un mecanismo de falla. Ahí está. Ahí está. Y en el caso de otras edificaciones, comúnmente se da en los niveles inferiores, ¿no? Los niveles inferiores son los que terminan deformándose más y terminan dañándose más. Y conforme estos se dañan, bueno, de ahí se termina dañando en la parte superior. Entonces, colocar una estructura metálica arriba, un tema es del peso, y otro tema es como, que estos no van a tener tanta capacidad como comúnmente tienen los niveles inferiores, porque tampoco lo va a necesitar, porque las cargas son menores ahí. Entonces, es por eso que yo recomendaba la estructura metálica en la parte superior. Entonces, pero no es siempre. O sea, estos son casos extremos en los cuales pues quieren de todas maneras ampliar y podrían evaluar si se puede hacer eso. También lo tienen que evaluar. Mencioné acerca de estructuras metálicas porque los arriostres que se colocan lateralmente son las que resisten las oscilaciones sísmicas y no son las columnas de pórticos metálicos. Creo que se refiere a que cuando coloco una estructura metálica superior sin arriostres, pues ahí ya no soporta carga. No, 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 es en general. Cuando lo coloco en la parte superior, comúnmente tengo menos solicitación que en la parte inferior, comúnmente. Entonces es por eso que podría darle una menor capacidad en la parte superior. Edwin C. dice, ingeniero, hablando de investigaciones, ¿cuáles serían temas que usted nos recomendaría abordar a nivel de pregrado? Complicado. Complicado. Dentro del seminario 1 y el seminario 2 hemos estado comentando de temas de que no se han investigado. Ahí podrían ustedes sacar algunos temas para poder investigar. Lo primero que sí les diría, lo primero, y eso se los dejo porque siempre me preguntan esto, lo primero, y yo sé que es difícil, pero tienen que conseguir un asesor de su universidad. Ingeniero, pero nadie de ellos quiere hacer estructura, que yo lo sé, por eso le dije que sé que es difícil. Pero tienen que conseguir un asesor de su universidad. ¿Por qué? Porque él va a ser el asesor oficial. Con él van a presentar el documento. La resolución va a estar con él. Cuando vayan a sustentar va a estar con él. Cuando en teoría hayan preguntas del jurado que puedan ser un poco más fuertes y de repente tú no las puedes manejar, sale en defensa muchas veces el asesor para poder responder o para poder orientarte a lo que el jurado se está refiriendo. El asesor es tu soporte oficial. Y dice, ingeniero, nuevamente, no hay ingenieros que quieran en la universidad. Sí, pero es el primero. Aunque no haya, de repente quieren ir a otro, sí tienes que buscarlo, porque sí va a haber una persona oficial. Entonces, lo primero que tienen que hacer es buscar un asesor oficial o un asesor de su universidad. Obviamente, si hubieran muchos estructurales, la idea sería que busquen a un ingeniero que quiera investigar o que tenga algunos temas de investigación que hacer. Los ingenieros estructurales comúnmente están orientados en ciertos temas para investigar. Entonces, si hubiera muchos ingenieros estructurales, uno debería de buscar al que de repente está más orientado. Hay algunos ingenieros que no están muy orientados al tema de diseño, que son más orientados al tema de análisis. Entonces, si vas a hacer algo con análisis, te interesa más el tema de análisis, puedes irte con este. Hay algunos ingenieros que son más el tema experimentales. Entonces, si a ti quieres hacer algo experimental, puedes irte con este. Ingeniero, nuevamente le digo, no hay ingenieros estructurales. Ya, ¿qué pasa si no hay ingenieros estructurales? Tendrías que irte con algún ingeniero que esté lo más cercano en el tema de estructuras y que le tengas que decir lo que vas a hacer. Le tienes que informar. Él tiene que ser la primera persona que tiene que estar bien informado de lo que tiene que hacer y lo tiene que entender. O sea, no tienes que hacerlo, o sea, tienes que explicarlo lo más sencillo posible, porque de repente te dice, ya, ok, hagámoslo. De repente él es constructor, ingeniero constructor. Ok, vamos a hacer estructuras. Entonces ya, ok, tú te vas a encargar de hacer y tú te vas a encargar de guiar eso. Ingeniero, yo me voy a apoyar de un ingeniero
asesor externo y le dices quién va a ser y todo, y él tiene que tiene que darte la viabilidad de eso, tienes que respetar mucho a tu asesor. Él tiene que darte la viabilidad de esto, ingeniero, ¿está bien si me apoyo con este ingeniero? E inclusive pueden conversar, pueden reunirse y conversar los tres inclusive. Entonces siempre el principal es el asesor de tu universidad, a pesar que de repente no sea estructural. Pero no vayas a buscar un no estructural cuando hay estructurales en tu universidad, eso está mal. Ingeniero, pero lo que pasa es que él me jaló, no me quiere, no sé, pero es de la rama. Y tienes que buscar ingenieros estructurales. A menos que te diga, no quiero hacer contigo, y esa es otra cosa. Y caballero, tienes que buscar otro, de una manera te tienes que titular. Pero de ahí tienes que siempre estar presente con tu asesor. Siempre tienes que estar presente con tu asesor. Y avisarle. Si hay un ingeniero externo, le tienes que avisar quién es el ingeniero externo y cuál es la idea que van a hacer. Tú le planteas y él tiene que entender la idea de lo que van a hacer. No es difícil entender las ideas de estructuras, no es difícil. El detallarlo, el calcularlo, el hacerlo es difícil, pero el entender de manera general no es difícil. Entonces le tienes que explicar más o menos qué es lo que se van a terminar haciendo y con eso te va a terminar ayudando a que pueda darte viabilidad o no te pueda dar viabilidad a ello. Luego de ello, puedes ir avanzando en paralelo con el asesor externo, pero siempre avisándole, me voy a reunir tal día, hemos avanzado tal tema, me ha dejado hacer esto, y que sepa, siempre tenga en claro, que lo tenga presente. Porque ese es el seguimiento y apoyo que te va a dar en algún momento. Cuando en algún momento tengan que decir algo o avisar algo, él lo tiene claro. Es más, si puedes, haz una bitácora de las reuniones que has tenido, lo que has avanzado, lo que has hecho, de tal manera de que en algún momento puedas inclusive enviarle para que él sepa y lo tenga claro el proceso que has pasado. Y luego puedes avanzar. Creo que de esa manera podría manejarse. Es mi idea, no es que así se tenga que hacer, pero es mi idea porque muchos me dicen, ingeniero, no hay asesores estructurales en mi universidad, solamente hay algunos que nos enseñaron, pero son externos y ellos no toman asesorías y cosas un poco de ese tipo. Si no es esa manera, pueden buscar ustedes otra manera. Es una manera que he encontrado y que recomiendo comúnmente, pero tienen que buscar una manera y yo creo que mucho sí es buscar su asesor de su universidad. ¿Sí? Buscar su asesor de su universidad y que él sea la persona que les termine apoyando bastante. Si buscan un asesor de su universidad y de repente no va en externo y buscan un asesor externo, los externos estructurales comúnmente sí tienen temas en los que quiere investigar. Otro tema adicional, tiene que ser un aporte al estado del arte de la ingeniería estructural. Sé que es un cliché eso, pero no pueden ustedes proponer un análisis. Quiero hacer un colegio con análisis, comparar el análisis tiempo-historia con el análisis pushover. No hay ningún aporte ahí. El análisis tiempo-historia se hace, el análisis pushover se hace, no sé, hay algo, una metodología que van a aplicar. Para eso tienen que leer mucho, mucho, mucho. O sea, no solamente basta con escuchar lo que otros ingenieros dicen, tienen que leer mucho. Tienen que leer mucho sobre temas, papers, tesis, tienen que buscar. Y lo otro, busquen mucha información en inglés. Muchos se concentran en buscar información en español y a veces se quedan cortos y no encuentran. O información en inglés es muy abierto. Internacionalmente todos mundos trabajan con el inglés. Entonces, con eso pueden ustedes encontrar mucha información muy variada. Pueden continuar, pueden hacer algo que han hecho de repente, no sé, en Japón o Estados Unidos y lo pueden aplicar en el Perú y cosas un poco de ese tipo. Pero tienen que guiarse de algo que han leído. No se van a inventar ustedes algo. Ustedes a partir de lo que han leído van a encontrar y van a darle forma a su propuesta de investigación. Ese es para la pregunta de Edwin. La siguiente pregunta es de Jonathan, diciendo buenas noches. Si tiene una estructura diseñada como pórtico de concreto armado y en la construcción los muros altos no se construyen con columnetas, sino se pegan a las columnas de pórtico, ¿cambiaría el comportamiento global? Sí puede cambiar. Cualquier muro aporta más rigidez que un pórtico y puede terminar cambiando. Puede hacerte piso blando, puede hacerte torsión en planta, puede hacer muchas cosas.
se tienen que aislar. Pero si este elemento puede estar de alguna manera sin recibir mucha carga, es un pórtico, pero reciben rigidez bastante grande, tiene rigidez bastante grande, reciben corrientes bastante grandes, podría ser. Pero para eso hay que diseñar. Ricardo Ramos dice, ingeniero, ¿podría considerar realizar losas en dos direcciones para poder tener una mayor altura de cada nivel? Sí, creo que lo que se refiere es para poder reducir el peralte de la losa y así aumentar la altura de cada nivel. Sí, sí, es muy buena opción. Comúnmente tú tienes losas de 20 y en algunas zonas tienes que hacer losas de 25. Pero esa zona de 25 la puedo hacer en dos direcciones, a pesar de que no necesariamente necesite. Pero las dos direcciones te terminan ayudando de alguna manera y todo tienes de 20. Y todo tienes de 20. Sí, es posible. Por acá Luis dice, ingeniero, ¿le podríamos consultar a medida que se desarrolla el curso algunas dudas acerca del modelo del proyecto, tal vez algunos puntos específicos acerca del modelo, de interpretar datos, acerca también del diseño de elementos? Sí, es lo que hacen en el curso. En el curso me mandan N preguntas justamente sobre lo que el modelo que van trabajando. Algunas veces, ingeniero, estaba pasando por esto, tomé una foto ahí mismo Will Smith, ahí, tomando foto ahí en la calle, y el príncipe de rap. Y me mandan, ¡pum! Me lo mandan ahí por su celular. Ingeniero, he encontrado esto en el cual usted comentó tal cosa que esto, y es así. Y ahí le respondo. O sea, sí, sí, sí. Durante el curso, comúnmente son los primeros a los cuales respondo. Son los correos que a los primeros respondo. Porque obviamente estamos ahí en el curso, ¿no? Y luego, después sí trato de responder a todos. A veces me demoro mucho más si me olvido o algo, por favor, vuélvame a escribir. Comúnmente trato de responder, ¿no? Carlos Gutiérrez ya nos dice, en el curso se toca el tema de estructuras híbridas y su interacción entre ambas. Como había comentado al inicio, lo vuelvo a repetir ahora, había comentado al inicio, alguien preguntó, toma el tema de estructuras híbridas. En albañilería y en concreto no abordamos el tema de estructuras híbridas. Sí comento, comúnmente en albañilería preguntan más, en concreto no preguntan mucho, pero sí lo comento, pero en albañilería preguntan más, pero ¿por qué no se toca? Porque albañilería se trata de albañilería, en concreto se trata de todo concreto. Si tú haces estructuras híbridas necesitas los dos conceptos, pero sí lo mencionamos en el caso de albañilería, pero no se aborda. Sí lo hacemos en el curso de evaluación, rehabilitación y reforzamiento de estructuras. Inclusive el proyecto que comúnmente hacemos es un proyecto híbrido, comúnmente. ¿Por qué? Porque supone que en el curso de evaluación, rehabilitación y reforzamiento de estructuras ya se tiene conocimientos previos de albañilería y conocimientos previos de concreto. Y Edson Harold Ramírez dice, ¿se puede llevar el curso de concreto armado, entiendo, o de albañilería, a la par con el de concreto armado? Todos los cursos se pueden llevar en paralelo, pero sí recomendaría llevar albañilería y concreto, podrían ser en paralelo, pero sí recomendaría después recién llevar el curso de R, que es el de evaluación, rehabilitación y reforzamiento, para que puedan tener los conocimientos previos de albañilería y los conocimientos previos de concreto armado, porque ahí se toca un poco más, es un poco más fuertecito. Sí, hay temas un poco más avanzados, hay cosas que ya asumo inclusive, ¿no? Sí. Ok, hay algunas preguntas más. Las primeras preguntas, las primeras personas que estuvieron, los voy a responder igual que la otra vez. No puedo responder a todas, hay muchas preguntas y otro seminario ya no creo que quieran en CECIP, además que ya es mucho. Me pregunta en interno, otra consulta dice, ¿en qué caso se incluiría la escalera en el modelo estructural de la edificación? Muy buena pregunta. Mejor la pregunta podría ser en cuándo no se debería de incluir, ¿no? Yo les recomendaría que siempre le incluya, ¿ya? Si es que puede. ¿En dónde no se podían, en dónde podría no incluirse? En aquellos en los cuales no modifique el comportamiento de la estructura. Yo muchas veces la quito porque es más pesadito modelar la escalera, es más pesado modelar la escalera, y la hago comúnmente para no complicarme cuando comúnmente esta no va a modificar el comportamiento de la estructura. Dice por acá, buenas noches, ingeniero. Una consulta. En un edificio de concreto reforzado con sistema dual, pórticos y muros estructurales, que no necesariamente porque tengas pórticos y muros estructurales es dual, pero entiendo, en la intersección de vigas y muros estructurales, la viga atraviesa en toda su geometría y o acero
Ya, lo que pasa es que una viga con una placa comúnmente, yo comúnmente trato de proyectarlas para que tengan el mismo espesor. Entonces, cuando pasa la viga, lo que pasa es el fierro longitudinal. Lo que pasa es el fierro longitudinal, ¿no? Y pasa sin doblez. Comúnmente atraviesa hasta la placa, hasta la longitud de anclaje que necesite, nada más. Entonces, concreto es concreto, o sea, no pasa el espesor, ingeniero, pero si tuviera un ancho mayor, lo pudiera pasar todo el ancho mayor hasta su longitud de anclaje y luego cortarlo, pero no sé si arquitectónicamente se vea tan bonito ello. Pero sí tiene que atravesar. Dice acá en interno, saludos ingeniero, mi pregunta es, ¿qué diferencia existe estructuralmente y constructivamente? Voy a tratar de ayudar constructivamente. Yo me apoyo de las otras especialidades de otros especialistas, obviamente, ¿no? Entre una viga de conexión y una viga de cimentación. Creo que la viga de cimentación es más general. O sea, viga de cimentación es porque es una viga en la cimentación. Y la viga de conexión se refiere a que conecta elementos. Entonces, yo creo que ambas podrían hacer lo mismo. Pero creo que la viga de conexión comúnmente la refieren a las vigas por asentamiento. Y de repente la viga de cimentación a las que son por temas de volteo. Les cuento una anécdota. Cuando estaba yo en mi curso de concreto armado 2 en la universidad, el profesor, un ingeniero muy conocido, nos enseñó sobre vigas por el tema de volteo, las vigas grandes. Nos enseñó cómo diseñarlas, una metodología, que es una metodología manual, que no lo usamos mucho ya. Ya en el curso les voy a explicar el por qué. Pero nos enseñó una metodología manual, obviamente para hacer nuestro examen y que lo hagamos nosotros y todo, y entendamos el comportamiento de esto y el otro, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo ya hacía proyectos en ese tiempo. Yo trabajo desde el primer ciclo en la rama desde el cuarto, quinto ciclo. Entonces, yo me acuerdo que yo ya trabajaba, yo ya veía vigas y yo ya sabía de que había una viga que era por el tema de asentamiento. Y le dije, ingeniero, hay otras vigas que se van encima, así como ustedes, que van encima. Ah, ya, esas son por asentamientos. Sí, ingeniero, sabía que eso se pone cuando los suelos son malos. Sí, me dice, esos son por asentamientos. Una consulta, ingeniero, ¿cómo se diseña eso? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Tienes que averiguarlo. Y me dijo eso. Y me quedé, oh, chao, chao, y se fue. Y yo, ¿y cómo diseño eso al final? Al final tú puedes diseñar a partir de un asentamiento. No sé si ustedes se acuerdan del tema de slope deflection, donde habían asentamientos en vigas. Así lo terminaba yo diseñando, generándole asentamientos en los apoyos y se terminaban formando momentos. Y de esa manera lo podría diseñar. Porque en un modelo, comúnmente nosotros no hacemos eso. A menos que hagamos una interacción sobre la estructura donde sí coloquemos la rigidez vertical de la cimentación y se pueda saber cuál va a ser el asentamiento entre uno y otro. Pero ahí seguramente te va a salir menos. Y seguramente te va a salir menos. Dice por acá cuándo se usa uno y otro y de qué depende principalmente su uso. Ya lo creo que lo comentamos. Dice capacidad de suelo, asentamientos, número de pisos, edificios u otros. En el caso del número de pisos, sí, para el caso de albañilería, no viga de cimentación, pero sí para el caso de albañilería como sobre cimiento armado. Obviamente cuando tienes 4 o 5 niveles empiezas a colocar sobre cimiento armado, aunque sea el suelo bueno. ¿Por qué? Por la carga. Y a grandes rasgos, ¿cómo es el análisis y diseño de cada una de ellas? ¿Es suficiente lo que menciona el artículo 47.1 de la norma 030? La norma 030 comenta sobre las vigas digamos, de conexión, las que son por el tema de las cargas fuertes y que puedan haber, una conexión, como digamos, de la estructura, inclusive en la base, y que se pueda cumplir este supuesto que comúnmente hacemos de empotrar y vea alguna cierta rigidez en la base. Por eso es que te manda a una cierta cortante diseñarla lo que es esta viga. Eso sería adicional, si es que no es por un tema de asentamiento, si es por un tema, por ejemplo, de lo que es eso creo que se termina dando en suelos 3, suelo 2, suelo 3, creo que dice la norma E030. Y se puede diseñar, adicionar lo que es el cortante, creo que es el 10% de la cortante que recibe la columna. En interno me dice, ingeniero, mi consulta es sobre si al momento de construir siempre vamos a tener la necesidad de hacer
vanos en este caso sería pórticos, y si yo propongo albañilería confinada, ¿cómo se comportaría? Ah, muy buena pregunta. ¿Qué pasa si tengo una albañilería donde tengo aberturas? Lamentablemente nosotros no tenemos cómo diseñar con aberturas, pero sí te reduce considerablemente la capacidad. Lo que podríamos hacer es modelarla si es que la vamos a reforzar y revisarlo internamente por esfuerzos, pero yo recomendaría mejor aislarlo. Mejor hay que aislarlo. Ingeniero, pero yo sé que no puedo aislarlo. Haría de que esa zona no se coloquen, no tenga mucha fuerza cortante. O sea, trataría de evitarlo, porque realmente no tenemos nosotros. Creo que la norma mexicana tiene, pero nosotros realmente no tenemos sobre ello. Se está haciendo investigación sobre, sé que en el CISMI de la UNI y la Católica, lo escuché alguna vez en un ingeniero, que estaban haciendo ensayos con muros con aberturas, pero me imagino que en un futuro van a terminar eh, viendo ello, ¿no? Me preguntan por interno, ¿cuánto es la distancia máxima de aleros y de qué depende? Del diseño. Pues comúnmente nosotros tenemos un proyecto en el cual hemos hecho con un volado de 3 metros, creo 2 metros 90, que le hicieron los chicos en el curso pasado de concreto. Y no, a veces no hay mucho problema, pero una luz entre 6 es lo que comúnmente manejamos. La norma dice una luz entre 8 para no verificar deflexiones. En proyectos comúnmente manejamos una luz entre 6, el caso del peralte. Y lo que podría recomendar ahí es, si es muy grande, si se pasa de eso, por ejemplo, tendrías que revisar primero que no va el diafragma ahí, y que el sismo vertical tendrías que aplicar. Ingeniero, me pregunta por acá Carlos Gutiérrez Llanos. Ingeniero, una consulta. ¿Cómo se resuelve o cuál sería la solución al problema de columnas cortas en albañilería confinada, donde generalmente se ubican grandes vanos, ventanas? Aislándolo. Si tienes el proyecto existente y lo vas a reforzar, aíslalo y refuérzalo en alguna otra zona. Hay un proyecto que hizo, una investigación que hizo la Católica, en la cual en la zona de, de que se podía producir la columna corta, lo reforzaron con concreto. Lo llegaron a analizar, pero no se llegó a ver el modo de falla, o sea, se comportó elásticamente. Yo creo que faltaría un poco más de investigación sobre esa propuesta, creo yo, este, porque hasta llegar a ver el modo de falla, porque si no tenemos el modo de falla, cualquier cosa podríamos ponerlo elástico, ¿no? Siempre ese es el problema, y el tema que nosotros tenemos que diseñar todo con R1, ¿no? O sea, no lo sé. Se me ocurren varias preguntas ahí en esa propuesta. Era una propuesta donde en la parte superior se le ensanchaba la columna con más concreto, como alas de concreto. No lo sé. Me parece de que prefiero yo aislarlo. Ya, la última pregunta, muchachos. Discúlpenme que no puedo responder más, pero sé que hay muchas preguntas. Luis Joao Tipacti Gómez dice, ingeniero, buenas noches. Una consulta. ¿Es posible a un muro de corte confinar un muro de albañilería? No. Ya lo vimos acá en el seminario. Segundo, ingeniero, ¿existe el fenómeno de viga fuerte, columna débil? Ingeniero, se lo consulto porque existe. Porque varias veces he visto planos en los que las vigas tienen... Ah, ya. Sí existe. Lo que pasa es de que solamente te exige esta verificación para el caso de pórticos especiales. Porque comúnmente la no linealidad, la inelasticidad o el daño se da por los pórticos o sea, por los pórticos, por las vigas y las columnas. Pero cuando comúnmente tienes pórticos intermedios o pórticos en los cuales los muros o sistemas estructurales de muros estructurales, los pórticos ya no son exigentes, tan exigentes. Entonces, por eso es que ahí no se exige el tema de la viga débil, columna fuerte. Ahí no se exige. Y en algunos casos se puede omitir eso. O sea, hay una estrategia de diseño. O sea, sí se puede dar eso. Ok, muchachos, discúlpenme. Sé que hay muchas consultas, pues trataré de por ahí en algún momento realizar alguna seminario adicional. Denme un minuto para volverles a decir. Estos seminarios son un poco para presentar lo que son los cursos de albañilería y de concreto armado que inician el 9 de enero y el 15 de enero con la empresa CECIP, ¿sí? No estoy realizando otros cursos con
con mi empresa y con M Ingenieros no estoy realizando, acá es directamente con CECIP o con alguna otra empresa, solamente con CECIP. Entonces, y hay otros 2 cursos, evaluación, rehabilitación y reforzamiento, y hay un nuevo curso que ha salido, que es el análisis avanzado de estructuras, que lo van a seguramente ver en la página del Instituto CECIP que ha salido. Ok, muchachos, muchas gracias. Discúlpenme por no responder todas las demás preguntas. Me gano un poco también el tiempo. Muchas gracias por su tiempo para estos 2 seminarios, seminario 1, seminario 2 de consultas de los proyectos de albañilería y concreto armado. Espero que hayan pasado una muy bonita Navidad con sus familias y espero que tengan un muy buen año, muchos éxitos en su vida profesional, lo que están estudiando, muchos éxitos en la carrera, sáquenle mucho proyecto, guarden sus cuadernos, guarden sus PPTs, guarden todo que les va a servir y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau.